Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de los conflictos internos entre los invasores españoles acá en territorio incaico. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer los principales enfrentamientos político-militares de las guerras civiles entre españoles. Van a poder analizar el difícil establecimiento de la dominación española en el territorio peruano, debido a los constantes conflictos internos y las luchas frente a la corona española. Y van a poder comprender por qué la Guerra de las Fronteras fue un fracaso para la dominación española en el Perú. La Guerra de las Fronteras. La Guerra de las Fronteras consiste en un conflicto bélico entre Francisco Pizarro y sus tropas, conocido como los pizarristas, y las tropas de Diego de Almagro, conocidos como los almadristas o también conocidos como los de Chile. Ya lo voy a explicar por qué. También voy a explicar por qué dentro de unos minutos, por qué a esta guerra se le llama la Guerra de las Fronteras. Esta guerra entre Pizarro y Almagro tiene su origen o antecedente en la firma de la capitulación de Toledo en julio de 1529, porque con la firma de la capitulación de Toledo, recordemos, el máximo beneficiado, ¿quién fue? Francisco Pizarro, ¿verdad? A él se le nombra con el título de gobernador, el título de capitán, de adelantado, de alguacil mayor, y lo nombran gobernador de la Nueva Castilla. El rey Carlos V le entrega a Francisco Pizarro la gobernación de Nueva Castilla. Este territorio que ustedes pueden ver en América del Sur de color verde, desde Tumbes, o más o menos desde el sur del Ecuador, hasta Chincha, más o menos. Todo este territorio que ustedes ven de color verde le pertenecía a Francisco Pizarro y se llamaba la gobernación de Nueva Castilla. Mientras tanto, en la capitulación de Toledo, a Diego de Almagro, otro que había participado también en los viajes de Francisco Pizarro, recuerda, incluso él pierde un ojo, ¿sí? Se queda tuerto en una batalla. Diego de Almagro solamente lo nombran gobernador de la fortaleza de Tumbes, nada más. Entonces, eso puede traducirse como rencor, como celos por parte de Diego de Almagro contra Francisco Pizarro. Es por eso que Diego de Almagro durante 5 años, desde 1529 hasta 1534, estuvo mandándole cartas al rey de España, Carlos V, reclamándole ¿qué le reclamaba a Carlos V? Territorio también en América, porque él también había participado en los viajes de Francisco Pizarro, sin embargo a él no le habían dado territorio como si le habían dado a Francisco Pizarro. Por eso que durante mucho tiempo Diego de Almagro estuvo escribiéndole cartas al rey de España, exigiéndole que también le den un territorio a él, una gobernación. Tanto fue o tanto fueron los reclamos que hizo Diego de Almagro, que finalmente en el año 1534, o sea, 5 años después de la firma de la capitulación de Toledo, recién 5 años después, el rey de España, Carlos V, le autoriza a Diego de Almagro o le brinda una gobernación al sur de la gobernación de Francisco Pizarro, ¿sí? O sea, al sur de Chincha y todo lo que es el norte de Chile prácticamente, ¿verdad? Esta gobernación que ustedes ven de color rosado se le va a entregar a Diego de Almagro recién en 1534 y va a pasar a llamarse como gobernación de Nueva Toledo. Entonces Diego de Almagro y sus seguidores, los almadristas, tuvieron mucha esperanza. Y entre 1535 y 1536, Diego de Almagro y sus tropas, los almadristas, partieron desde acá, desde Lima, a buscar las riquezas que pudieran encontrar aquí en la gobernación de Nueva Toledo, más o menos lo que es Chile. Pero no encontraron riquezas, solo encontraron desierto, algunas montañas, algunos recursos como el cobre, el mar y otros recursos más, pero no encontraron lo que ellos buscaban. ¿Y qué buscaba Diego de Almagro? Oro y plata, porque ese oro y esa plata estaba acá.
en la capital del imperio incaico, estaba en el Cusco. Entonces, por eso es que Diego de Almagro regresa, se puede decir molesto y también desilusionado, porque no había encontrado riquezas aquí en su gobernación que se le había entregado. Llega a Lima y le reclama a Francisco Pizarro el Cusco, porque ninguno de los dos, ambos decían, tanto Francisco Pizarro como Diego de Almagro, el Cusco me pertenece, el Cusco está en mi gobernación. Como ustedes se pueden dar cuenta en este mapa, justo el Cusco está en el medio. El Cusco está entre la gobernación de Pizarro, Nueva Castilla, y la gobernación de Almagro, Nueva Toledo. Y en esos tiempos no había tecnología como ahora. Hoy en día con GPS, usando coordenadas geográficas, longitud, latitud o líneas imaginarias como paralelos y meridianos, hoy sí se puede saber con exactitud dónde está un lugar. Pero en esos tiempos no había eso, no existía. Ambos decían, tanto Pizarro como Almagro, el Cusco me pertenece. Y justo el Cusco estaba en la frontera entre ambas gobernaciones. Por eso es que a esta guerra se le llama la Guerra de las Fronteras, ¿sí? Por la posesión del Cusco, que justo estaba en la mitad de ambas gobernaciones. Entonces, las causas para esta guerra entre pizarristas y almadristas está el reparto o la posesión de los tesoros de las riquezas de la ciudad del Cusco. Otra causa es el fracaso de la expedición o del viaje de Diego de Almagro a Chile. No encontraron las riquezas que ellos buscaban, ¿sí? Por eso que también a los almadristas los llaman los de Chile. Proceso. Entonces, la primera batalla entre pizarristas y almadristas va a ser en Abancay, capital de Apurímac, o también llamada la batalla de Pachachaca, donde se va a lograr un triunfo de los almadristas. Esto va a ser en julio de 1537. Los almadristas triunfan en esta primera batalla llamada la batalla de Pachachaca, y los almadristas se apoderan de manera temporal de la ciudad del Cusco y capturan también los almadristas a dos hermanos de Francisco Pizarro, a Hernando y Gonzalo Pizarro, que fueron capturados por los almadristas. Posteriormente, en septiembre de 1537, aquí al sur de Lima, en el pueblo de Mala, así se llama ese pueblo al sur de Lima, se da una entrevista. Se entrevistan en vivo y en directo, ¿quiénes? Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Se entrevistan en vivo y en directo y llegan a un acuerdo temporal de paz, donde Francisco Pizarro acepta que Diego de Almagro tenga la posesión del Cusco, pero solamente hasta que llegue desde España un comisionado o un cargo público que pueda solucionar el conflicto. Entonces Diego de Almagro lo acepta. Diego de Almagro acepta tener la posesión del Cusco hasta que llegue un comisionado. Pero Francisco Pizarro le pide una cosa a Almagro, que a cambio de que él acepte que Diego de Almagro tenga el Cusco, a cambio de eso, le pide Francisco Pizarro a Diego de Almagro que libere a su hermano Hernando, que estaba cautivo en la ciudad del Cusco. O bueno, perdón, que había venido junto con Diego de Almagro a Lima. Entonces, Diego de Almagro lo libera. Libera a su hermano de Pizarro, Hernando, lo libera. Mientras tanto, el otro hermano, Gonzalo Pizarro, había logrado escapar del Cusco. Recuerda que él también había sido atrapado por los almadristas, pero él logró escapar y venía acá a Lima. Y unos meses después se reencuentran aquí en Lima los tres hermanos, Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, que había sido liberado en la entrevista de Mala, y el otro que había huido, Gonzalo Pizarro. Entonces, al reencontrarse los tres hermanos Pizarro, traicionan a Almagro. ¿Y qué le dicen, no? Los pizarristas rompen las negociaciones de paz con los almadristas y se reinicia la guerra. Y en la ciudad del Cusco, en el año 1538, en un ataque sorpresivo por parte de los pizarristas a los almadristas,
logran capturar, como ustedes pueden ver en esta imagen. ¿A quién están capturando los pizarristas aquí? A Diego de Almagro, el cual va a ser capturado y asesinado. ¿Cómo va a morir Diego de Almagro? Lo van a decapitar, es decir, le sacan la cabeza. Y así muere Diego de Almagro. Entonces, recuerda, ¿en qué batalla es capturado y derrotado y asesinado también a la vez Diego de Almagro? En el Cusco, en la batalla de Salinas, en abril de 1538. Muere Diego de Almagro. Los almadristas, los seguidores de Almagro, decidieron y juraron venganza y se refugiaron en Vilcabamba y juraron matar a Pizarro, ¿no? Y 7 de ellos se refugiaron en Vilcabamba, ¿no? Recuerda que ellos estos 7 almadristas que huían de los pizarristas, van a también a traicionar a Manco Inca y lo van a matar, ya que Manco Inca en un inicio les había dado refugio, posada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta venganza de los almadristas demoró un poco, pero se cumplió. Y esto pasó en junio, perdón, del año 1541, aquí en Lima. Un grupo de 12 almadristas ingresaron a la casa de Francisco Pizarro, que actualmente es el Palacio de Gobierno. Estos 12 almadristas ingresaron a la casa de Pizarro dando dádivas o gritando, ¿no? Vive el rey, muere el tirano. ¿Quién es el tirano? El tirano era Francisco Pizarro, pues. Francisco Pizarro se encontraba solo, por lo tanto fue sorprendido por estos 12 almadristas, al mando de Juan de la Rada. Uno de estos almadristas, cuyo nombre era Narváez, perdón, cuyo apellido era Narváez, los 12 almadristas se enfrentan contra Pizarro. Pizarro se defendía con su espada, pero no puede contra 12 personas. Uno de ellos, cuyo apellido es Narváez, como pueden ver en esta imagen, le atraviesa la yugular o la garganta a Francisco Pizarro con una espada, acabando con su vida. Inmediatamente Francisco Pizarro cae agonizando al suelo, herido, y otro almadrista agarra un jarro y mientras que Pizarro estaba en el suelo agonizando y la historia dice que quería hacerse la señal de la cruz, pero antes de que termine la señal de hacerse la señal de la cruz, otro almadrista le tira un jarrón de agua en la cabeza a Francisco Pizarro, acabando con su vida inmediatamente y de esa manera impidiendo que pueda hacerse la señal de la cruz. Y los almadristas le dicen a Pizarro, ¿no? Vete al infierno. Y por lo tanto podemos ver que la venganza estaba cumplida. Luego de dicho acontecimiento, los almadristas nombraron a Diego de Almagro el Mozo, el hijo mestizo de Diego de Almagro, que había muerto en manos de los pizarristas en la batalla de Salinas. Su hijo tenía el mismo nombre, se llamaba Diego de Almagro, pero lo llamaban el Mozo, era más conocido como el Mozo. Bueno, los almadristas entonces nombran a Diego de Almagro el Mozo como gobernador de Nueva Castilla, convirtiéndose en el primer gobernador mestizo del Perú. Luego llega Vaca de Castro. ¿Y quién es Vaca de Castro? Vaca de Castro es el comisionado español enviado por el rey de España con un documento, con una ley, con una real cédula que lo nombraba gobernador de estas tierras. Vaca de Castro, al llegar aquí al Perú y enterarse del magnicidio de lo que había pasado, entonces decide iniciar una persecución contra el Mozo y todos los almadristas, apoyado por los pizarristas, ¿no? Y en septiembre de 1542, Vaca de Castro, como podemos ver en esta imagen, derrota a los almadristas o a los de Chile en Ayacucho, en la batalla de Chupas. Cabe mencionar que Vaca de Castro gobernó el Perú entre septiembre de 1542 a diciembre de 1543. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.